Bueno, buenas tardes. La persona que está con su micrófono, por favor, No es por eso, es que prefiero el pollo puro. ¿Quién es el que está hablando con su micrófono? Giovanni, apaga tu micrófono, que te escucha. Oye, Giovanni, apaga tu micrófono. Perdón. Bueno, buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿También? ¿O están con frío? Doctora. Está bien. Bueno, yo se los mandé, ¿no es este tema? Ya por WhatsApp lo tienen el tema. Ya me imagino que ya lo han impreso también para poder haberlo leído y poder comprender un poquito acerca de esta parasitosis. Vamos a ver este protozoario, que nosotros lo llamamos protozoario tisular. Me hacía, mira esto, esto. ¿Qué estás haciendo? Bueno, son protozoarios tisulares que afectan el tejido. Anteriormente fuimos viendo de acuerdo a la cartilla, todos los protozoarios intestinales. Ahora nos vamos a ir a los protozoarios que afectan el tejido. El primer género que vamos a ver esta tarde sería el género Leishmania. Como tenemos acá, este sería el tema 6, ¿verdad? Bien. Para explicar un poquito acerca de lo que es este parásito, vamos a ver que este género Leishmania tiene un complejo muy grande de varias especies y subespecies. Y bueno, aquí por ejemplo en este cuadrito que yo les he enviado, vamos a ver que según la taxonomía de diferentes géneros y especies que han ido aislando a medida que ha pasado el tiempo, se las ha clasificado en dos grandes grupos. Una de ellas es aquella Leishmania, el complejo Leishmania que pertenece al Viejo Mundo, y el otro grupo que pertenece al complejo del Nuevo Mundo. Por eso es que tenemos aquí una división. A mano derecha hemos puesto el Nuevo Mundo y a mano izquierda el Viejo Mundo. Todas estas, ya sea del Viejo o del Nuevo Mundo, todos pertenecen a la familia de los Trypanosomatidae. ¿Ya? Entonces, el género viene a ser la Leishmania. Ahora vamos a ver las especies y subespecies. ¿Cuáles son las que predominan en el Viejo Mundo? Como tenemos acá a mano izquierda. Si vemos, tenemos la Donovani, la Infantum, que pertenecen a la subespecie Donovani. Tenemos la Major, subespecie Major, la Trópica, subespecie Trópica, la Etiópica, subespecie Etiópica.
Entonces, esas serían las que son más frecuentes en regiones del Viejo Mundo, las Europas. En el Nuevo Mundo, las Américas, nosotros vamos a ver dos géneros que son muy importantes, la Leishmania y la Viania. Dentro de las Leishmania, nosotros tenemos más que todo la especie Donovani, subespecie Chagasi. La mexicana, dentro de viene la subespecie venezuelense, mexicana, amazonense, de acuerdo al lugar de donde se ha aislado. La brasilense, subespecie brasilense, subespecie peruviana, la guayanense, subespecie guayanense, y guayanense, subespecie panamense. Bien, entonces aquí este es un pantallazo de todo lo del género y a la vez de las especies. Por eso dice acá especie, complejo, subgénero o género, complejo, especie. O sea, decimos o subespecie, también podemos decir. Una vez que hemos visto estas características de este parásito, vamos a empezar a ver qué morfología presenta, o sea, cómo se manifiesta, bajo qué forma. En esta segunda diapositiva que vemos aquí, vemos los estados morfológicos, se los he puesto yo acá. Aquí vemos una morfología, acá otra, aquí otra y aquí otra, ¿verdad? Entonces vemos acá y decimos, en los estados morfológicos vamos a observar nosotros que a este lo llamamos el tripomastigote. En esto vamos a ver de qué está constituido un tripomastigote. Si lo analizamos acá, este pelito que se ve acá se llama flagelo. Y ese flagelo es de vida libre. ¿Eso qué le permite al parásito? Movilizarse, irse de un lugar a otro. Luego vemos que dentro de su cuerpo, en su citoplasma, presenta un núcleo y presenta un citoplasma acá o la boca que llamamos nosotros. ¿Qué característica tiene? Tiene una membrana ondulante. Miren si ven acá, desde donde aparece la parte anterior del parásito, ¿verdad? Desde ahí aparece y va envolviendo y va llegando a envolver todo el cuerpo del parásito. Entonces viene por todo el cuerpo del parásito y termina en un flagelo libre que es el que permite el movimiento al parásito. A eso se llama tripomastigote. Bien, esto por ejemplo que tenemos, ya después explico eso, primero vamos en este orden. Luego tenemos otra morfología que se llama epimastigote. ¿En qué se diferencia del tripomastigote? Si vemos acá, ambos tienen la misma morfología, tienen también el mismo núcleo, pero aquí hay diferencia. ¿En qué hay? En la membrana. La membrana ya sale aparte de la mitad del cuerpo, igual termina en un flagelo de vida libre, que es el que le permite dar el movimiento. Luego tenemos otra forma que se llama el promastigote. Esta forma de promastigote, si lo analizamos acá, igual contiene el núcleo, pero aquí hay una diferencia. Ya no está la membrana ondulante en el cuerpo, ni en la parte anterior, ni en la parte media, sino ya solamente tenemos la presencia de un flagelo de vida libre. Bien, entonces sería la forma que nosotros le decimos la forma salchichada, de salchicha. Pero tenemos una forma ovalada, redonda, que se caracteriza por presentar un núcleo, un cinetoplasto también, acá. Y esta forma se llama amastigote, o sea, es la forma redonda. Ya no presenta flagelo, ya no hay flagelo ahí. Bien, entonces ¿cuánto entonces serían las morfologías que podemos ver en una leishmania? A ver, nombrémosla de acuerdo al dibujo. Chicos. Tripomastigote. Tripomastigote. Y la promastigote. Promastigote. Y el amastigote. ¿Hay diferencia entre ambas o no? Sí, entre los cuatro sí. Sí, vemos que hay diferencia. Bien. Ahora si miramos acá, nos vamos
con la vista a la parte derecha, donde yo les he puesto esto. Veamos nosotros aquí, por ejemplo, este es un examen directo con una tinción. Se ha hecho una tinción y esto que se ve aquí adentro son los glóbulos rojos. Y aquí vemos cómo se ha teñido un tripomastigote. Vemos este otro acá y vamos a ver los epimastigotes, que también están en una placa con tinción. Luego vemos los promastigotes, también que están en una placa teñida. Y también vemos los amastigotes, que también se encuentran con los eritrocitos y con los macrófagos. Entonces, estos también están teñidos, pero si lo ven ahí, se ven chiquititos, redonditos, ¿no? ¿Por qué está esta diapositiva aquí? Porque es justamente para demostrar de que cómo puede cambiar de acuerdo a la morfología, va a tener su localización. Si vemos acá la forma mastigote, aquí yo le he puesto mastigote, se localiza al interior de los macrófagos del huésped vertebral, el hombre de la célula. Y el promastigote se localiza en el huésped invertebrado. Este viene a ser el vector. Bien. Una vez hemos visto la morfología, vamos a ver lo que es el reservorio. O sea, donde se puede encontrar a este parásito. Aquí en el reservorio, en esta diapositiva vamos a ver dos conceptos muy importantes, que es un reservorio y que es un vector. Entonces miramos primero los reservorios y vamos a ver aquí un perrito, ¿no ves? Estamos viendo. Un perro es un animal doméstico, ¿verdad? Pero también existen, como tenemos acá, ¿qué vemos acá? Ratones, ¿no es? ¿Sí? Aquí vemos animales de pradera, aquí vemos que estamos viendo una ardillita, un conejito. Entonces acá dice, los reservorios principales son los pequeños roedores de bosque, excepto para la Leishmania subespecie peruviana, cuyo reservorio es el perro. Entonces, vemos que aquí tenemos animales de bosque y a la vez también animales domésticos que están en contacto con el hombre. ¿Está bien, chicos? Sí, doctora. Ya. Sí, sí, Bueno, ya vimos los reservorios, ahora veamos los vectores. Si vemos los vectores, tenemos dos géneros muy importantes. Estos son mosquitos. Vemos dos géneros muy importantes que son los que participan en la transmisión, en llevar este parásito de un paciente infectado a otro o de un animal infectado a un humano. ¿Cuáles serían los vectores? Aquí tenemos el Phlebotomus y el género Luxomia. Entonces, ¿cuáles serían los dos géneros que están involucrados? Los Phlebotomus y el género Luxomia. Bien. Aquí yo le he puesto en este cuadrito muy importante que, por ejemplo, existen otras especies que de acuerdo al lugar, al país donde se produzca esta parasitosis, van a haber diferentes géneros y especies, ¿verdad? Aquí tenemos el Trapidoy, el Harmani, el Gomesi, ayacuchense, o sea, de acuerdo. Nosotros acá, por ejemplo, en nuestro medio somos el género Phlebotomus y el Luxomia, lo más frecuente. Bien, una vez hemos visto vectores, vamos a ver cuál es el ciclo de vida. Bien, aquí vemos el ciclo de vida. Y vemos de que también hay una diferenciación en lo que es el hombre y en lo que es el vector, en lo que es el mosquito. Si vemos acá, tenemos el punto 1, donde dice infección del huésped con promastigote metacíclico. Y acá vemos el mosquito y aquí vemos el promastigote. Entonces, cuando el vector se haya infectado en la parte de las glándulas salivales, en la parte anterior del vector, presenta los promastigotes metacíclicos.
Cuando succiona la sangre a un hombre virgen que no tiene la parasitosis, ¿qué es lo que hace? Le introduce a los promatigotes metacíclicos a la piel. Entonces, vector infectado infecta al hombre. Entonces, ¿qué está pasando aquí? En el punto 2 y demás. Analizamos el punto 2. Dice, aquí hay un proceso de fagocitosis. ¿Quiénes hacen la fagocitosis? Las células, los macrófagos, los leucocitos, los monocitos, ¿no ves? Entonces, se produce la fagocitosis, o sea, que se lo comen, quiere decir, a los promastigotes metacíclicos que le metió, en este caso, el vector al hombre. Entonces, estos ingresan a los macrófagos, o sea, son comida, en otras palabras, ahí están en ese tejido. ¿Qué pasa en el punto 3? Pierden, al ingresar a los macrófagos, estos pierden el flagelo y se convierten en la forma de amastigote, o sea, en la forma redonda que no contiene el flagelo. Estos empiezan a multiplicarse, ¿verdad? Y llega un momento que la célula ya no puede contener tantos parásitos de la multiplicación y revienta las células, es destruida. Entonces, los parásitos salen a infectar una nueva célula. Entonces, estos macrófagos que están dentro de la piel, del tejido, porque son esos los que están en el tejido, ¿verdad? Cuando viene un mosquito virgen, sin tener la leishmania y succiona sangre de la piel del paciente ya infectado, ¿qué está haciendo el vector? Adquiere la forma de los promastigotes, o sea, los traga en la sangre al succionar el tejido. Entonces, eso él se introduce. ¿Qué pasa? Estas células, estos macrófagos que van en la sangre que succiona el vector, está conteniendo las células amastigotes. Y ya dentro de lo que es el parásito, estos revientan y salen hacia afuera, convirtiéndose en promastigote, que ya adquiere la forma flagelar. Luego, estos promastigotes hacen una división binaria, de uno salen dos, transformándose en los famosos promastigotes metacíclicos. Y estos son los que están circulando y van y se depositan en la parte anterior, o sea, en las glándulas salivales del vector, y de esa manera queda el vector infectado y vuelve a ser, si pica a otra persona virgen que no tiene el parásito, entonces le inyecta el promastigote metacíclico y empieza de nuevo el ciclo evolutivo en el vertebral, en este caso el hombre. Bien, una vez que hemos explicado cómo realiza el ciclo de vida este protozoo tisular leishmania, tanto en el vector como en el hombre, pasamos a ver la epidemiología. ¿Ya? Ahí en la epidemiología vamos a ver de que esta enfermedad no debería estar en el hombre, no debería haber, pero lamentablemente esta es una enfermedad que se da mucho en los hombres que están en contacto, que están trabajando en el campo. Ustedes saben peor nuestro clima tropical de nosotros acá. Tras que uno empieza a sudar, ¿qué es lo primero que hace? Se saca, si está con polera, se saca la polera. Si está en mangalara, se saca el mangalar. Entonces, si está con gorra, se saca la gorra. O sea, lo único que uno quiere es tener lo menos posible de ropa para evitar seguir sudando, ¿no? Entonces, eso pasa. Entonces, todo esto se considera una zoonosis. No es una enfermedad humana, es una enfermedad de una zoonosis, pero que lamentablemente el hombre la adquiere, ya sea por forma directa al estar en contacto con los animales que son las mascotas, o por invadir praderas, campos, donde este tipo de protozoos
se encuentra en los diferentes animales que hemos visto que son de reservorio. Bien, entonces la transmisión natural se hace por la picadura de la hembra, ya sea del género Plebótomo o del género Luxón. ¿Qué requiere para poder hacer una reproducción este vector? Sabemos que la humedad es un factor fundamental para estos vectores. Y el agua, ¿se acuerdan? Y la temperatura. Santa Cruz, por eso se presta para los, no solamente en este caso vector que nos va a dar un protozoo, sino que nos pueden dar, ustedes saben, hasta otras enfermedades virales. Bien. El clima. Generalmente nosotros somos una ciudad donde tenemos bastante vegetación, no nos olvidemos. Entonces, los sitios sombrados, húmedos, las talas de los árboles, los huecos de los árboles, que queda como casa para los mosquitos, los socavones, o sea, los cavados, las chozas abandonadas, las cuevas. Entonces, eso influye mucho en lo que es la epidemiología de este vector. Bien. Continuando con el vector, sabemos que es un insecto que generalmente no está siempre cerca de donde es su hábitat, en otras palabras. O sea, no es de lo que agarra y se va por andar kilómetro tras kilómetro, ¿verdad? Ellos siempre están girando alrededor de su hábitat. Entonces, ¿por qué nosotros lo podemos adquirir? Porque estamos invadiendo un hábitat de ellos. Entonces, de esa manera es que el hombre, al entrar a buscar un trabajo, a hacer su trabajo, generalmente eso se da en los agricultores, en la gente que está en contacto con el campo, ¿no? Entonces, esta parasitosis, como vemos, todas las poblaciones expuestas a todo eso, por acá, por ejemplo, tenemos zonas epidémicas como el Valle Grande, ¿no? Que es una zona bastante epidémica donde hay bastante leishmania, ¿ya? En las actividades de trabajo, lo que habíamos dicho, el campo, la gente que va a hacer el camino, tala de árboles, los cazadores, mineros, aquellos que recogen leña, aquellos que van a pescar, los militares, etcétera, etcétera. O sea, todo aquel que invade un hábitat de la naturaleza. Bueno. Veamos las formas clínicas de este protozoario. ¿Cuáles serían las formas clínicas? En este cuadro, yo les he colocado dos cuadritos de color rojo. Aquí nosotros estamos viendo lo que decimos nosotros, la leishmaniasis americana, o también llamada tegumentaria. Esa es una. O sea, yo puedo decir leishmaniasis tegumentaria o puedo decir leishmaniasis americana. Es lo mismo. O sea, son sinónimos. La otra forma clínica sería la leishmaniasis visceral. Como tenemos acá, por ejemplo, en la fotito que se le ha puesto, digamos aquí, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la leishmaniasis americana tegumentaria, si vemos, estamos hablando de piel, tejido blando, de la mucosa. Pero cuando hablamos de la leishmaniasis visceral, que es la otra forma clínica, ¿verdad? Estamos viendo una víscera comprometida, en este caso sería el abdomen, ¿no? Que estamos viendo el niño con un abdomen grande. Entonces, esas serían las dos formas clínicas. ¿Se entendió las dos formas clínicas? Si yo le pregunto cuáles serían las dos formas clínicas, ¿qué me diría usted? Me nombraría la visceral y la americana o tegumentaria, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, continuamos. Entonces, veamos pues la americana, la leishmaniasis cutánea, tegumentaria, como habíamos visto en el anterior dibujo. Afecta la piel. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que analizar generalmente
en este tipo de lesión, ¿no? Si vemos acá, primero la vamos a leer y la relacionamos. Decimos, aquí está el vector, que ya sabemos que es el que inyecta al parásito. Lo primero es una picada, una picada. ¿Qué se forma? Una mácula eritematosa, como vemos aquí, de color roja. Siempre, ya sabemos, nosotros nos pica un mosquito y primero se nos ve una manchita roja. Uy, ya me picó un mosquito. Al rato, ¿qué se nos hace? O al otro día, se hace una pápula, ¿sí o no? Se hace ya una bolita, ¿no? Ya quedamos con nuestra picada. Ahí, eso se llama pápula. Esta pápula evoluciona. ¿A qué evoluciona? A una pústula. Es decir, que se va a formar un pus, por eso viene pústula. O sea, un granito con pus, quiere decir. Bien. Después de esta evolución, se forman unos nódulos duros. ¿Ya? Estos nódulos que vamos a ver acá, que es una llamada de atención, no son chicos, son grandes los nódulos. Ya es una llamada de atención. Y vamos a ver que estos nódulos ya van adquiriendo en la parte de la superficie, van adquiriendo como si hubiera un sacabocado, que nosotros lo hubiéramos hecho con una aguja, un hueco. Así se va haciendo, ya se va formando. Al evolucionar estos nódulos, se forman las famosas úlceras. Imagínense ustedes, úlceras. Hasta aquí, chicos, no hay un diagnóstico, mejor dicho, una sintomatología y un signo que sea específico, porque esto me puede dar cualquier otra patología. O sea, úlceras, me pueden dar bacterias, virus, parásitos, otros parásitos. Bien, cuando esto sucede, cuando se forma la úlcera, si vemos acá hacia abajo, aquí ¿qué va a producir acá? Esta úlcera, ¿qué características? Si la vemos acá, tiene, aquí tiene los bordes bien elevados, ¿ven? Y acá tiene un eritema, dentro está de color rojo, y se ven unos redonditos ahí como granos, por eso se llama aspecto granulomatoso. Muchas veces usted la puede tocar y no tiene dolor, no duele, pero a medida que pasa el tiempo y uno no le da importancia, va a ir comprometiendo más el tejido y se va a ir agrandando. Muchas veces se puede ver una, se pueden ver dos o se pueden ver tres. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá cuando ya hay una úlcera? Sucede de que ya estamos con una puerta de entrada. A esa puerta de entrada se pueden acoplar otros microorganismos. Por ejemplo, hongo. Se puede encontrar otro parásito, bacteria, micobacteria. Es decir, se viene a hacer una infección mixta. Aparte de esa leishmania, van a haber otros mecanismos, son infecciones mixtas. Que eso puede dar un diagnóstico clínico o presuntivo falso. Que uno dice, se le ocurre que sea una leishmania. Y agarra y lo único que hace uno dice, a ver, pidamos un cultivo de esta úlcera. Lo mandamos al paciente a que se cultive. Le sacan la muestra de la úlcera, le hacen una coloración de grano, lo cultivan y no crece nada, sin desarrollo. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Está perdiendo el tiempo el médico, porque van a pasar los días, no va a haber un informe rápido para tomar una acción, para medicar. Entonces, ese es el gran problema que pasa con este tipo de úlcera producida por leishmania. Son infecciones crónicas. Entonces, a la larga, los pacientes generalmente cuando ya se detecta que
que es una leishmania. Nosotros hemos visto pacientes ya se la parte de los cartílagos, de las fosas nasales, con la mitad de la boca, nada más, porque ya como que le dan vuelta, vuelta, vuelta en el diagnóstico y no se llega a un diagnóstico precoz y rápido. Entonces da lugar a que la persona vaya perdiendo mucosa o vaya perdiendo piel. Bien. Algo muy importante, puede tornarse crónica, lo acabamos de decir, después de 12 semanas. Imagínense, un mes tiene 4 semanas. 2 meses serían 8 semanas. Y 12 meses, perdón, 12 semanas serían 3 meses, ¿no? Estamos hablando 4 por 3, 12. No estamos hablando de 3 meses. De 3 meses. Entonces, puede tornarse crónica después de 12 semanas, de 3 meses quiere decir, sin cierre de la úlcera, o sea que la úlcera va a quedar viva. O en una placa verrugosa, o sea que sean verrugas, de bordes bien elevados y recubiertos con escama o costra. Así la podemos ver. Bien. ¿Qué hacen estos parásitos una vez han entrado mucosa, han invadido? Hay un gran tropismo que tienen por los conductos linfáticos, donde van a producir inflamación. Va a haber una linfangitis y una linfadenitis, que es característica. Bien. Este periodo, generalmente, a veces desde el momento que pica el mosquito hasta que aparecen los síntomas, más o menos pueden ser 3 semanas, hasta más de un mes para que aparezca la que es la sintomatología o los signos. Una de las especies que está comprometida en las infecciones cutáneas, la que más se ha observado, es la leishmania mexicana. ¿Ya? Bueno. Aquí tenemos otra forma clínica de la leishmaniosis cutánea, pero difusa, se llama oleproide. ¿Por qué se le da este nombre? Porque como ven ustedes en la foto, se forman las verrugas, las famosas verrugas. Miren ustedes aquí, en todo lo que es la cara de la señora. Cuando nosotros tenemos esta forma verrugosa, la llamamos leishmania cutánea difusa. ¿Por qué? Porque estamos viendo una formación granulomatosa o lesiones que la llamamos nodulares, también podemos decir. Y se tiene que hacer una diferenciación, por eso tiene el nombre de leproide, con la enfermedad de la lepra, que también tiene esta morfología, ¿verdad? La especie más involucrada en este tipo de leishmania de tipo leproide es la amazonense. Aquí les he puesto la amazonense, ¿ya? Entonces sería la otra característica que podemos ver. Esto es, ¿qué manifiesta el paciente cuando tiene estas lesiones? Por ejemplo, aquí tenemos una foto de este señor, donde solamente hay una pequeña pápula, unita, ulcerada y ya con costra. Miren. Muchos pacientes pueden describir el síntoma, lo que sienten como una quemazón. Por eso dicen una pringadura o quemazón con manteca hirviendo. O sea, que te hace así dolorida. Eso puede manifestar el paciente. Esto ya se los he dicho. Cuando
cuando el parásito ya no directamente hay se podría decir una lesión a nivel de una mucosa. Nosotros hablamos ya de una variable de leishmaniasis mucocutánea. ¿Cuándo decimos que es mucocutánea? Cuando ha invadido una mucosa. Por ejemplo, acá en la diapositiva tenemos la mucosa de las fosas nasales, tenemos la mucosa de la boca. Entonces, aquí hay algo muy bonito que dice destrucción mutilante, o sea, destructora, quiere decir, mutila, de los cartílagos del paladar y la mucosa del paladar blando y del tabique de la nariz. A partir de una lesión original cutánea puede evolucionar a una lesión de mucocutánea. ¿Cuáles son las especies más involucradas en este tipo de lesión? Brasilensis, guayanensis, panamensis y la peruviana. Acá en esta parte de América, la que más se ha encontrado es la brasilensis. ¿Ya? ¿Cómo se puede dar? Aparece meses o años después de haberse resuelto una lesión primaria cutánea y no se hizo el tratamiento y a la larga puede reaparecer y dar una mucocutánea. Y hablamos de que por supuesto, cuando hay una lesión a nivel de la mucosa, se produce una diseminación hematógena o linfática, ¿ya? Generalmente este tipo de lesión la vamos a ver más en lo que es la mucosa de las fosas nasales y la mucosa de la boca, orofaringe. Aquí tenemos las lesiones que se dan con la mucocutánea, por ejemplo. Cuando las lesiones se producen a nivel de la nariz, se conoce con el nombre esta lesión leishmaniasis, que se llama nariz de tapir, porque ha destruido todo lo que es el cartílago, miren, y se compara a un tapir, por eso se dice nariz de tapir. Luego tenemos el signo de la cruz de Scomel, cuando ataca el paladar y la mucosa blanda. Fíjense el hueco que se efectúa aquí. Esto ocurre en la mucocutánea. Siguiendo con las formas, con las clínicas. Esta, por ejemplo, cuando afecta la parte del cartílago de la oreja, la conocemos como una úlcera de chiclero, se llama. ¿Ya? Hasta ahí hemos hablado de lo que es la leishmania cutánea y la leishmania mucocutánea. Viendo lo que es la leishmaniasis visceral del viejo mundo que decimos nosotros, ¿de dónde viene? ¿Por qué decimos leishmaniasis visceral? Porque ya vimos el dibujo que esta va a ir a afectar una víscera, ¿no? Antes la llamaba, o en alguna literatura, cuando uno está refiriéndose a buscando datos, podemos encontrar con el nombre de Kala Azar, llamada también fiebre negra. También, ¿cuáles serían las especies comprometidas acá? La Donovani la han encontrado en la India, en la China, en el África. La Infantum en el Mediterráneo. Y la Chagassis en ambas. Entonces, la especie dependiente prácticamente del lugar de donde se haya encontrado. ¿Cuál es la patología? Puerta de entrada o lesión inflamatoria localizada, ¿dónde dice? En la piel. O sea, que el ingreso es por la piel. Los histiocytos presentan numerosos amastigotes intracelulares. Estamos hablando de macrófagos, células. O sea, que ya indicamos de que la forma que se va a encontrar en el vertebrado van a ser los amastigotes. ¿Ya? En algunos casos
se puede observar lesiones ulcerativas por el ingreso, quiere decir. O sea, por donde se produjo la picazón, quiere decir. ¿Qué sucede en la parte visceral? Se produce, como ven aquí, un agrandamiento de los órganos. Si fuese el vaso donde se deposita esta leishmania y empieza a multiplicarse, su forma, ¿qué enfermedad va a producir? Como es un agrandamiento. Si el vaso crece, se llama esplenomegalia. Se ha encontrado pacientes hasta con 3.500 gramos. Imagínense de grande. Generalmente este parásito, ¿qué hace? El paciente empieza a teñirse de color gris, al igual que los órganos afectados. Se ve esta hiperplasia, como ven acá. Esto es muy rico en la morfología de amastigote, porque es la forma tisular. Y si nosotros miramos, o sea, se hace una biopsia, se lleva una tinción y se observa al microscopio, se van a ver los famosos, que decimos nosotros, los cuerpos de Donovan, que son las células de amastigote. ¿Qué pasa con el hígado? También el hígado puede ser afectado por este parásito de esta forma. ¿Qué se va a llamar, pues, cuando el hígado está grande? Se llama la hepatomegalia. ¿Se puede dar una hiperplasia? Se da. Aquí, ¿cuáles son las células que se van a ver si nosotros hacemos una biopsia y hacemos un extendido? Las famosas células de Kupffer, que son importantes en esta parasitosis, donde vamos a ver al parásito ahí, que es la forma de mastigote, ¿verdad? Y vamos a ver un infiltrado de una reacción inflamatoria, que son los eosinófilos y mononuclear. O sea, va a estar llena esa parte de eosinófilos. Bien. Y acá vamos a ver cómo también se produce una alteración a nivel de la médula ósea. ¿Por qué? Porque va a haber una hiperplasia a nivel de los retículos endoteliales. Y ahí se van a meter los amastigotes. Pues como son intracelulares, van a ir ahí. Entonces aquí vamos a ver nosotros que van a haber muchos megacariocitos. Por lo tanto, va a haber poca actividad de las plaquetas. Va a haber poca formación de las células rojas porque ya hay una alteración a nivel de la médula, que es la precursora sabemos, de las células, ¿no? Y el aspecto que se ve de la médula es como dicen, parece un hueso lleno de tuétano, dice, o sea, con huequitos, ¿no? Como una osteoporosis aquí. Eso sería la parte medular. ¿Qué sucede a nivel de los ganglios? Aquí tenemos, por ejemplo, los ganglios mesentéricos, donde vamos a ver nosotros que se produce un agrandamiento, una hiperplasia igual. Hay una inflamación, como se ve acá, de los ganglios, ¿verdad? Si vemos acá, proceso. Los riñones también pueden ser afectados, los pulmones, los intestinos, dependiendo a dónde se dirige el parásito. Si vemos la manifestación clínica, es una enfermedad febril. La fiebre es un signo específico, no es. Los dolores abdominales son síntomas específicos, no es. La anemia es un síntoma, una patología específica, tampoco. Tenemos que buscar la causa. La mortalidad es del 7 al 10%. Sobre todo en niños pequeños. Por eso es que hay que hacer un diagnóstico diferencial. Si el tratamiento es adecuado,
el paciente sale. Pero si el tratamiento se dio vuelta, no se llegó al diagnóstico, tenemos una alta mortalidad, arriba del 90%. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos diagnosticar? Si vemos acá, en la leishmaniasis visceral hay que hacer diagnóstico diferencial, hay que hacer. En la leishmaniasis cutánea tegumentaria hay que hacer. ¿Por qué? Porque son lesiones ulcerativas, no son lesiones específicas. Como yo le dije al inicio, todo mácula, pápula, pústula, úlcera, no es específico. Mientras no demostremos, porque puede producirlo desde otro tipo de parásito, una bacteria, un hongo puede producir. Entonces, si vemos impétigo, áureo piógeno, picaduras infectadas de mosquito, desde una coli, un proteo. Lupus, que es una enfermedad autoinmune. Lepra, tuberculosis. Sífilis, también. Cáncer de piel, también. Lesiones causadas por amebas de vida libre, también. Entonces, todo lo que es piel y tejido blando. Ahora, el diagnóstico diferencial en las vísceras, también hay que hacer. Paludismo, porque produce pigmentación y produce también las megalias, ¿no? La tuberculosis, también. La brucelosis, todo lo que son las enfermedades febriles. La fiebre tifoidea, la histoplasmosis, toxoplasma, hepatitis, virus, desnutrición, los linfomas, los cánceres, las leucemias. Como vemos, tenemos mucho diagnóstico diferencial para hacer. Por eso es que generalmente estas patologías evolucionan ya cuando se las enmascara, se sabe ya por lo menos ya ha hecho una cronicidad ya de varios meses, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que nosotros nos debemos basar para la leishmania? Bien, la parte clínica, ¿no? Los antecedentes epidemiológicos, o sea, de dónde viene el paciente, porque tenemos zonas endémicas, ¿verdad? La clínica, examen de laboratorio. Para eso tenemos los métodos directos, los métodos indirectos, ¿verdad? Dentro de los métodos directos, yo puedo tomar, método directo significa ver al parásito, sacar de la lesión, hacer una tinción y buscar la forma de amastigote. Puedo hacer la tinción con ginseng, con Maigrunwald, con cualquier coloración. Otra forma sería hacer una reacción en cadena polimerasa o el PCR. En la visceral, ¿cómo haría yo? Tengo que hacer biopsia de los tejidos afectados. Y aparte, tengo que hacer las coloraciones, o caso contrario, más que todo con las coloraciones de ginseng de Maigrunwald. Aquí hay que considerar también, cuando hablamos de la visceral, de que hay que pedir un hemograma para ver cómo están las plaquetas, por eso dice trombocitopenia, y el cuadro de coagulación, factores de coagulación, si están normales o están alteradas, que eso nos puede ayudar. Esto vienen a ser estudios complementarios. Cultivo. ¿Puedo hacer cultivo? Puedo hacer. ¿Ya? El medio se llama el 3N. Se inocula en el medio y de ahí una vez se vea desarrollo, se saca en una jeringa y se inyecta a los hámsters para ver su evolución e ir sacando la sangre del hámster para ir mirando al microscopio. Aparte de estos métodos directos, nosotros tenemos los indirectos, o sea que buscan los anticuerpos. Tenemos aglutinación directa, ELISA, inmunofluorescencia indirecta. Miden anticuerpos.
Tenemos pruebas, nosotros decimos que se utilizan para ver la epidemiología en una determinada zona y son pruebas intradermorreacción, o sea, son de encuentro antígeno-anticuerpo que se manifiestan por la presencia de una roncha. Generalmente esta se trabaja con el antígeno, o sea, de la leishmania, y se inyecta en la parte de la dermis de la piel. Se deja de 24, 48 y 72 horas y al cabo de los cuales se tiene que medir la mácula que se forma, que debe ser más de 5 milímetros para considerarla positiva. O sea que el paciente estuvo en contacto, pero no, estuvo en contacto con leishmania, pero no me dice si es una infección temprana, actual, o es una infección crónica. Entonces, por eso casi solo se la utiliza para ver la epidemiología de este parásito. Bien, ¿cuál sería la prevención? Si vemos acá, tenemos aquí una casa con ventanas, ¿verdad? Aquí tenemos un mosquitero. Acá tenemos el tratamiento de las basuras. Aquí tenemos al animal, que es el reservorio del hombre, ¿cómo se llama? El perro. Acá vemos el ingreso a los hábitats, que es el bosque. Aquí vemos la utilización de ropa con manga, pantalones, medias, ¿no? O sea, en lo posible, tratar de no estar descubierta la piel, si la cara la tenemos descubierta. Mucha gente, no sé si te han visto cuando van al campo, se ponen los chulos pasamontañas, que solo se le ven los ojos, justamente para protegerse de estas picadas. Prevenir, difícil de llevar a cabo, completa debido a los hábitos del vector, condiciones de trabajo de las personas que están susceptibles, uso de insecticidas repelentes, vestidos que protejan la piel expuesta, uso de mosquitero. Entonces, todo lo que nosotros podemos hacer para hacer una prevención. Bien. ¿Cuál es el tratamiento? Bien. La más usada, lo más usado son las sales pentavalentes de antimonio, tanto para la cutánea, para la mucosa y para la visceral. Se da 20 miligramos por kilogramo peso día. Se puede administrar por vía intramuscular, intravenosa. La dosis generalmente son diarias y el tratamiento dura de acuerdo, hablamos de 28 arriba de un mes hasta que sane el paciente. Bien, algunos clínicos están usando anfotericina B, pero la anfotericina B es más un antimicótico, por lo que tiene muchos efectos colaterales, tanto a nivel del hígado y a nivel del riñón, hepatotóxico y nefrotóxico. Esto ya está. Esto es, en el viejo mundo también se pueden dar las lesiones cutáneas, pero ya producidas por otras especies, la trópica, la majo y la ectópica. No hay diferencia en las lesiones, todo es lo mismo. Mácula, pápula, pústula, úlcera, nódulos, úlcera. La única diferencia es que vamos a encontrar especies diferentes. Bueno, hasta aquí es el tema de la leishmania. Si hay alguna pregunta, a lo que no se hubiese entendido, me dicen. ¿Están ahí todavía? Doctora, ¿Están? una pregunta. Dígame. ¿Pacientes con leishmania se les puede atender en cualquier hospital o hay un hospital de referencia? Claro, no. En teoría, estas enfermedades son enfermedades tropicales y se diseñó acá un centro, ¿no ves?, de investigación que es CENETROT. O sea, yo me acuerdo que en años antes, te estoy hablando de los años más o menos 90, 92 por ahí, me acuerdo CENETROT, había un equipo multidisciplinario muy grande. CENETROT había, yo me acuerdo,
no me acuerdo bien el apellido de los médicos de Tocavía, eran médicos que habían programas de Bélgica, franceses, allá también de Francia, que eran ONG que solventaban al Senetro. Entonces se investigaba todas estas enfermedades tropicales. Yo me acuerdo, yo hice mi tesis ahí en Senetro en el año 1987, y ahí nosotros hacíamos los cultivos en el medio NN para leishmania y para Trypanosoma cruzi. Luego que hacíamos el cultivo, qué peligroso es, mirábamos, veíamos que sí habían desarrollado los parásitos, se sacaba con jeringas de insulina y se inoculaba a los hámster vírgenes, y se hacía un seguimiento a los hámster para luego matarlos y sacar la sangre y ver la evolución que tuvo el protozoo en el hámster. Se investigaba bastante, se preparaba antígeno, se hacía antígeno, todo. Actualmente no sé si Senetro si seguirá en ese programa, pero yo me acuerdo que la mayoría de los médicos eran de Cochabamba. El doctor Bermúdez, me acordé, el doctor, ya me olvidé del otro, que ahorita son dos hermanos, el uno está trabajando en el japonés, es inmunólogo, La Fuente. El doctor La Fuente estaba en esta parte de leishmania. Entonces, todos los pacientes con enfermedades desconocidas, así que no se podía diagnosticar en hospitales de tercer nivel, eran derivados al Senetro, donde estaba la gente capacitada y los equipos y los métodos para poder diagnosticar esta zoonosis. Porque generalmente son patologías que muchas veces los clínicos que están en la parte clínica hospitalaria no la manejan, más la manejan los médicos de investigación que se dedican a hacer estos estudios de zoonosis. Por eso siempre hay que consultar. Yo digo, digamos, a veces uno hace un diagnóstico y puede llamar a un amigo que trabaja ahí y decirle, mira, tengo esto, ¿será que sospechamos de esto? Podemos hacerle un estudio para descartar, digamos. Siempre es bueno ir descartando las patologías. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿y qué llegaría a ser el hospital de Jorochito de Leishmania? ¿Ahí también se deriva? ¿Se trata de esto? Sí, en Jorochito también, por lo que yo sé, más que todo, están en la parte de las micobacterias leprae, y no sé honestamente en la parte cómo estarán en leishmaniasis. Si estarán equipados, la verdad no conozco, pero del Senetro sí yo sé que tenían inmunofluorescencia, tenían cultivo, tenían PCR. Entonces, como es referencia a nivel nacional, no es Senetro, en estas enfermedades tropicales, el Ministerio de Salud lo ha nombrado un centro de referencia a nivel nacional Bolivia, Senetro. O sea que de cualquier parte del país de Bolivia derivan a Senetro, porque es centinela en enfermedades tropicales. Pero de Jorochito no sabía decirle honestamente. Pero lo que yo sé es que es para la lepra, que allá hay buen diagnóstico. No sé si tendrán biología molecular, cómo harán, ni idea. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, entonces el reconocimiento diagnóstico hay que hacerlo bien diferencial, ¿no? Tratar Sí. de hacer los estudios correspondientes para Sí, yo identificar, ¿no? pienso, para mí, digamos, las mejores pruebas, yo siempre digo, son los métodos directos. O sea, ver al parásito, una tinción, hacer una prueba de antígeno
y hacer una prueba de PCR, o sea, de cadena polimerasa. Son las pruebas más específicas y más sensibles para trabajar en este tipo de parasitosis. Porque el cultivo solo hace Senetrol, no se hace afuera. Y la cosa es de que ¿cómo se llama? El personal, pues. El personal, por ejemplo, para poder hacer un diagnóstico tiene que haber un personal capacitado que sepa reconocer un amastigote. Ahora ustedes saben cómo está la salud en nuestro medio, seamos honestos. Ahorita todo se maneja políticamente. Entonces, yo me acuerdo que de antes para entrar a un hospital a trabajar, hacían concursos que salían en el periódico, concursos abiertos, entonces se presentaba uno a dar examen para poder ocupar un cargo. En cambio ahora no es así. Ahora, si yo tengo una muñeca política, me meten, así yo no esté preparado. Y prueba de ello es que ustedes ven en las universidades. ¿Sabes? Por ejemplo, una de las universidades que más docente de jerarquía hay es la Gabriel. En cambio, en las universidades privadas, cualquier persona es docente. En cambio, en la Gabriel vos tenés que tener por lo menos una especialidad, una maestría en la materia que vas a impartir y tenés que tener vivencia clínica hospitalaria para poder impartir cátedra. Bueno, era hasta que yo entré, bueno, hasta ahora, no sé si ahora se está moviendo la parte política, digamos, en medicina, pero en medicina se veía eso. Los buenos profesionales están ahí. Pero, como así lo comparo yo siempre con la parte privada, digamos, porque a eso uno dice, somos de salud todos y no tenemos por qué menospreciar a nadie, porque todos tenemos la misma meta de mejorar una calidad de vida, como yo ahora le decía a una doctora. Lamentablemente, no todos los profesionales se enriquecen, le digo, no en lo económico, ¿no? En la parte de conocimiento para mí, digamos. Entonces, solo pretenden, la ven la carrera como un lucro, digamos, de ganar más dinero para comprarse más cosas, tener más plata, pero se olvidan de la parte de conocimiento, la parte científica. Entonces, cuando ellos no se dan cuenta que cometen errores garrafales que conllevan a la muerte de un paciente. No estoy hablando de un solo sector, estoy hablando de lo que es el área de salud, que uno lo ve a todo nivel, les cuento. Ya cuando estén ustedes en los hospitales se van a dar cuenta. Y ahí van a ver algunos se irán a preocupar por la parte clínica, otros les dará igual. Igual gano, es decir, recibo mis 15.000 que me tienen que pagar, me pagan los 15.000, no me preocupa. Pero cuando te hacen una auditoría médica y comprueban tu negligencia, ahí se va uno a palma sola. Y ahí sí dice, debí, ¿cómo se llama? Prepararme un poquito más como profesional. Pero eso es a todo nivel. La gente ahora ya no. Ya, y yo digo, ya no. Yo antes me preocupaba, decía, tengo que ayudar, tengo que enseñar, Nosotros dimos el año pasado o este año, no me acuerdo si fue el año pasado, un curso que apenas cobramos, ¿cuánto fue? 200 pesos, que solamente era para que cubra el salón que alquilamos y poder comprar algunas masas para que coman y los certificados. Nada más era. ¿Acaso se inscribieron? Y justo al mismo tiempo lo estaba dando Senetrol el curso y gratis. No cobraba un peso. Entonces todito mundo se fue allá al gratis. Y con nosotros asistieron unas cuantas, nada más. Pero ahora, en este año, empezó la nueva habilitación del SEDE. Y yo acompaño en las habilitaciones
en los hospitales, en las clínicas, en los laboratorios privados, todo. Y justamente en esta semana me tocó un hospital de tercer nivel. Y voy, entro y le pido su mapeo bacteriológico en neonato. Démelo en neonato. Yo tengo vía mi batería. Démelo en neonato. Y me dijeron que no tenía. Y puro epidermidis. Puro epidermidis. Pero ¿por qué informe epidermidis si esto es piel, tejido blando? ¿Por qué no hace? Es que no entiendo alguno. Es un sistema que ha dado la OMS estadístico para ver la epidemiología y diferentes variables. Y yo le digo, ¿cómo no va a tener si el año pasado nosotros le hemos dado ese curso? ¿Por qué no lo hizo? No, es que yo no fui donde usted, yo fui a Cenetro. O sea, no quiso invertir 200 bolivianos y fue gratis, pero en Cenetro no fue igual el curso que nosotros dimos. Nosotros fue teórico práctico, o sea que llevaban su computadora y le enseñamos ahí. En Cenetro fue algo así superficial que le dieron porque fue de 2 horas y se acabó. Entonces le dieron, pero algo así muy rápido. Entonces, y yo me río nomás porque me dice, ¿y será, doctora, que ahorita no tiene tiempo para que se siente y nos explique cómo hay que hacer? Me reí nomás y le dije, no tengo tiempo, va a disculpar. Tengo que volver al hospital. Otro día podemos ir a ese hospital, claro, le dije, pero le dije, ¿cómo es la gente, no? Por 200 pesos no aprendió. O sea, tacañear, digamos, el prepararse. No tenemos que ser así. Nosotros tenemos que gastar en nuestra profesión para ser los mejores. Y al ser los mejores, pues vamos a proveer mejor salud a nuestra población, que es lo que nos preocupa. Y a nosotros mismos, ¿no? Porque yo digo, ay, Dios mío, ¿en qué me van a ir a caer, Dios? Cuando me tenga que enfermar, Dios. Porque uno no sabe quién lo agarra, ¿no? Porque lo llevan de emergencia. Entonces esa es la preocupación, digamos, si llegó tu solicitud de análisis a un buen profesional que te va a poder apoyar porque sabe, sus ojos saben ver. Y si uno que no sabe ver, te va a dar un falso negativo. Eso es lo que pasa en los diagnósticos. Eso es lo que sucede. Y no solamente en nuestra carrera, en los arquitectos, los ingenieros. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí, chicos? ¿Están? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, estamos todos. Sí, doctora. Ya. ¿Qué dicen? ¿Quedó satisfecha la clase? ¿Se entendió? Claro. Sí, doctora, todo claro. Ya, pues entonces léanlo y nos vemos, si Dios quiere, el otro viernes. Ya pues empezó mayo, no vamos a ver si los laboratorios nos los dan. Dijeron que en este mes de mayo iban a tenerlos listos, ¿sí? ¿Sí? Sí, vamos a estar. Ojalá se pueda, pues, porque dicen que están arreglando, que todavía no están. Vamos a ver, por lo menos para mostrarles a ustedes, para que ustedes conozcan, vean, hagan. ¿Ya? Ya, doctora, muchas gracias. Perfecto, doctora. Ya, pues. Listo. Bueno, que pasen. Tenga buen día. Feliz fin de semana, chicos. Gracias, doctora. Gracias, igualmente, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora, igualmente.